¿cómo se llama? Vamos a pasar a exponer. De pura casualidad nadie la trae parada, ¿no? Porque no, es bien incómodo estar enfrente hablando con el Pans el martes, miércoles que te toca y chale, güey. Pero bueno, nada. Chale. No, yo estoy bien, jefe, hoy estoy bien. Ese patito que están escuchando se llama Sergio Rodríguez. Muy buenas putas noches, güey, al chile. ¿Qué pedo? Ya bien cholo, bien cholo. Y esa risa tan sensual. Esa otra risa tan sensual es de Armando Espinosa. Sí es Espinosa, sí. ¿verdad, güey? Sí. Obviamente Sí. me sé tu nombre, cabrón, claro que sí. Pero bueno, profe. Eso lo tengo que te preguntar. No, ¿mande? No, yo claro que me sé tu nombre, cabrón. No lo acabo de googlear en Facebook. Ay, si no, fíjate, güey, está interesante cómo tenemos esa tan interiorizada palabras como esas de googlear, pero en Facebook, o sea, ya es un verbo. Ya lo tenemos tan intrínseco. Ya estoy mamando, ¿no? Ya son tecnicismos, güey, ya que no los vamos a utilizando. Ya, pues, como de que no, pues no sé algo que haces, lo buscas en Google. Google quería demandar en su momento a Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba pasando como una propuesta de ley en el que la palabra googlear ya no le perteneciera a Google, sino ya fuera un verbo como tal de buscar algo en internet. Pero pues obviamente a Google no le interesa eso. De hecho, sí, pinche empezó a financiar grupos terroristas y todo el pedo. Entonces sí, ya mejor le bajaron de huevos contra Google. Pero bueno, ese no es el pedo. El pedo de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy desarrollador de software, o sea, no tengo ni puta idea de qué vamos a hablar. Pero Sergio sí, y Armando también, porque Armando es comunicólogo, lo que le da las tablas para poder comunicar. Y Sergio es psicólogo, lo que le da tablas para poder psicologuear, ¿no? Psicologiando. De hecho, esto se va a llamar el Rincón del Cuac, pero pues por derechos de autor no pudimos y pues Sergio y sus amigos. Sergio y sus ayudantes así. Ándale, pero pues ahorita pues como hay dos cosas en particular lo que nos reúne aquí, que es la pichi cheve, a excepción de Armandito, porque pues ahí ese güey le pega. El Armando ya está pedo por naturaleza, güey. Sí, este güey llega y ya está pedo, y pues estar hablando de chingadera y media, ¿no? Pero pues para no estar divagando, porque acá entre nos siempre terminamos hablando de cualquier otra chingadera, nos enfocamos en un pinche tema. Al chile sí, güey. ¿Tema cuál? El tema lo va a decir Armando, güey, lo traía hoy. ¿Qué era, güey? A ver. Sí, nosotros vamos a estar hablando ahorita sobre sobre todo lo que abarca el concepto de perspectiva. Porque es un tema que abarca demasiados puntos de partida, porque se entrelaza, se complementa con muchos conceptos, lo que vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos perspectiva y luego nos imaginamos que es mi punto de vista o así, o algo. Te vas a lo básico, ¿no? Sí, exactamente. Pero la palabra perspectiva, el concepto en general abarca demasiadas cosas como para darle un significado tan cerrado, que es lo que siempre hacemos las personas, porque necesitamos de datos duros y concisos, o sí, no, desde datos. Dime. Y deja eso, de que todavía de que hay gente que hasta no creer, es como de que, verga, o sea, ¿es cierto eso? ¿Qué tan cierto es? O sea, no mames, hasta qué punto podemos creer realmente nosotros somos los que comunistas. Yo tengo un problema, güey, guacha, porque... Mucho. No, sí, pero... ahorita no les voy a dar uno, güey. Hay un tema, a ver. Por ejemplo, el problema de basarnos tanto en la perspectiva, en la percepción que tenemos del mundo, es lo que da nacimiento a teorías de conspiración como los terraplanistas o güeyes que no creen en las vacunas o esas madres, ¿no? Porque se fían tanto de lo poco que ven, de lo poco que alcanzan a percibir. Pero una cosa ya es ver, nada más tener la propia perspectiva que pues todos tenemos, güey, pero pues al rato a decir, no mames, la Tierra es hueca o todo realmente no pasa alrededor del Sol, es alrededor de la Tierra. Está cabrón, ¿no? Pero es que todo eso empieza siendo porque dicen, yo veo que la Tierra es plana, yo siento que no estamos girando, yo siento que no nos estamos moviendo tan rápido, yo siento, o sea, todo nace a partir de la limitada perspectiva humana. Y aquí nace una pregunta mía, güey, de neta, güey. ¿Qué de lo que vemos es real? Y no estoy mamando con una hipiada, sino que en la investigación que hice me di cuenta que la percepción que tenemos es bien limitada. Por ejemplo, ni siquiera alcanzamos a ver todos los colores, güey, o cosas así. Entonces,
¿hasta qué punto podemos fiarnos de lo que estamos sintiendo en general? No nada más viendo, güeyes. No, pues es un pedote, güey. Ah, No, bueno, pues entonces aquí acabamos. No, Al final no, de pues cuentas, guacha, es que abarca, está muy cabrón, pero a ver, quiero ir primero la palabrita Sí, de acá sí. del señor Armando, a ver. Sí, güey. Sí, Bueno. pásale. Vas tú, güey, tú, hermano. Ah, Tú eres ah, Armando. Chingas, yo sé, Ron, sí es cierto. No, sí, ya no. andaba bien pedo, mi compa. No, ya No, está. lo que pasa es que al final de cuentas yo considero, ahí viene otra cuestión, nosotros podemos, cuando nosotros hablamos sobre puntos de vista o desde básicamente perspectiva, volvemos a lo mismo, siempre va a estar ligado a nuestro conocimiento. Pero con esto, nosotros siempre vamos a tener limitado el conocimiento en base a nuestras experiencias, tanto lo que estudiamos como lo que vivimos. Entonces, la perspectiva es, ¿cómo se le considera? Se le considera como, bueno, se me fue ahorita la palabra, pero sí, el concepto, bueno, lo que quiero dar a explicar es que al final de cuentas, Bahía depende de cada persona en base a sus conocimientos. Entonces, al final de cuentas, como tú bien lo dijiste, yo tengo mi definición base a lo que ¿Me yo escuchan? sé, y nuestro conocimiento es limitado Corre. porque yo tengo mis experiencias limitadas, pero si yo empiezo a experimentar y a expandir esas experiencias, mi conocimiento me empieza a ser más elevado. Es como la frase que dijo el filósofo, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo, bajo mi criterio, esa frase lo que quiso transmitir es, yo me estoy dando cuenta constantemente que mi conocimiento va siendo nulo al que va experimentando. O sea, el conocimiento avanza más. Si el conocimiento, bueno, toda la humanidad en su conocimiento yo doy un paso, él ya dio 20. O sea, lo que voy es básicamente se limita a nuestra experiencia, a nuestra interpretación de Sergio. Perdón, Fíjate que está. No, fíjate que está cabrón porque he estado más que nada por ahora sí es de que. Tomando la pregunta que dijiste, güey, en Adrián, desde que. ¿Hasta qué punto, güey, ya. Realmente es algo real, ¿no? Porque prácticamente algo que dice mucho la Gestalt es que prácticamente todo lo que. ¿La qué, güey? La Gestalt. La Gestalt es esta rama que se enfoca más que nada en, ¿cómo decirlo? En la persona, sus conocimientos, sus experiencias, güey. Se enfoca en la totalidad, por así decirlo, de la vida. Lo está googleando. No, es de este vato. Hasta el punto es de que tanto nuestros procesos mentales, lo que percibimos, lo que captamos, cómo lo procesamos, de algo muy importante es de que es un punto muy, ¿cómo decirlo? Agregamos siempre nosotros algo, siempre vamos a agregar algo a eso y no vamos a ser 100%, ¿cómo decirlo? Objetivos. Nosotros siempre vamos a ingresar nuestra esencia, por así decirlo, en todo lo que percibimos, a pesar de que digan de que, no, es que estoy siendo lo más objetivo posible. Ok, sí, pero carnal, de todos modos estás yendo por tu lado, ¿qué pedo? Sí, pero ok, vamos a lo principal, ¿no? Nosotros somos a huevo. Somos un cerebro. Yo lo que entendí en mi investigación para este tema, güey, porque soy muy pendejo, güey. Yo creo que soy el más ignorante de nosotros tres con respecto a esto. Pero lo que yo estaba entendiendo tristemente es que a lo mejor, ya viéndolo de una forma más simplista, es que somos un cerebro atrapado en un cuerpo que intenta entender todo lo que está allá afuera. Porque, por ejemplo, la gente ignora a veces en la cantidad de sentidos que tenemos, güey. Por ejemplo, no captan a lo mejor que la termocepción, el sentido por ejemplo, sentir la temperatura, es un sentido aparte de la visión, aparte del olfato, aparte del sabor. O sea, tenemos cuando dice se ve caluroso. Pinche, el vato bien en tachas, ¿no? Pero, por ejemplo, ver gente muerta también es un sentido. No es cierto, pero, o sea, la verdad. Yo creo que hay veces que estamos tan desconectados de las limitaciones que tenemos que empezamos a ensimismarnos tanto, que yo creo que eso también es un problema a largo plazo, güey, porque la gente confía tanto en lo que siente y en lo que ve,
que ya se le olvida la parte que no podemos entender. Y a mí se me hace eso bien peligroso, güey. No sé. Oye, fíjate que hay un punto importante, o sea, y Armando no me va a dejar mentir. En este punto es de que la gente suele intelectualizar un chingo. Un putero, pero ese es un punto que pues sí, es válido, va. Que le quieras buscar algún sentido, que le quieras buscar algún significado, sobre ¿Cómo todo. intelectualizar, güey? Intelectualizar prácticamente como que te mentiría dándote algo exacto, pero sería algo como de que siempre buscándole un porqué, buscándole una razón, el de pues, qué sucedió, cómo, cuándo, dónde, o sea, todo. Pues, poniéndole una definición, pues, a todo. Y medir sabores y así, ¿no? O sea, está muy cabrón. Claramente hacemos eso, güey, para tener un control. Claro está. O sea, nosotros podemos de que, ay, no, de la escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ah, pues me duele un 7. Ah, pues nada más, no te pasó nada. Algo así, ¿no? Y otras de que no, pues del 1 al 10, donde uno es al chile no me gustó y donde 10 puta está buenísimo, ¿qué tanto le gustó la comida? No, pues al chile un 15, la verga, pues algo así, ¿no? Pero ¿por qué? Porque queremos limitar esa sensación a un entendimiento un poco más ¿cómo era la palabra que habías dicho la otra vez tú, Armando? Era un cualitativo. Ándale, cuantitativo. Lo cualitativo lo queremos hacer cuantitativo. ¿Hasta qué nos referimos a esto? De que todo eso, lo que no es medible, como los sentimientos, el sabor, los pensamientos o gusto inclusive o algo, lo queremos poner en números. Es por eso, todo esto de que del 1 al 10 no sé qué, todos se llaman escala Likert, los van a utilizar un chingo para todo. ¿Para qué? Pues para darse una idea hasta dónde llega pues tu opinión, o más bien, o qué tan satisfecho, insatisfecho, tan drástico, tan menos importante es. O no sé si les ha llegado a pasar de que siempre quieren llegarle darle algún número o algo. Sí, güey. Sí, por ejemplo, te digo, medir sabores, güey, o sea, ¿cómo se llama? Ordenar olores, pero no se puede, o sea, digo, hay tantos olores, no puedes decir, no puedes medir un sabor o compararlo con escuchar olores. Oh, y fíjate que hay algo que también mencionó la gesta, güey, que es de ley de las semejanzas, si no mal recuerdo, güey, o capaz si alguien por ahí no escucha, pues corríjanme si estoy mal, que era cuando... Yo te escucho. Verga. Ok, el punto es de que este pedo cuando, o sea, chévere, ya me cortaste la pinche idea. La ley de la semejanza. Ándale. Nosotros siempre intentamos buscar algo que se le asemeje, güey. Algo muy simple era como cuando veías así como un cuadro, no sé, círculos incompletos, güey, pero que tienen unas líneas que están perfectamente alineadas y que tú al verlo ves que esas líneas forman un cubo, por así decirlo, ¿no? Simón. O que todo sabe a pollo, por ejemplo, ¿no? Ajá, que la carne de serpiente sabe a pollo, que la carne de conejo sabe a pollo, mamás así, güey. Es como la referencia, pero si explícale a un alien, güey, cuál es el sabor del pollo. O que le digas, esto huele a tierra mojada. Esto huele como a tierra mojada. O esto huele a ovo. Esto huele como a... Simón, a eso te refieres, ¿no? Esa es la ley de la semejanza, ¿no? Que buscamos como una referencia aparte, pero intenta describirle a un alienígena, güey, ¿qué es el olor a tierra mojada? Pues te va a llevar la verga. Y eso es lo que yo creo que la gente no interioriza de la desconexión que tenemos tan grande con el entorno real por la limitación de nuestros sentimientos. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo esto afecta tanto en la sociedad? Porque yo creo que sí esto tiene que estar de alguna forma reflejado en algún problema social, ¿no, güey? A ver, Armandito, tú que sabes más de ese tema. Mira, al final de cuentas, referente o bueno, tomando partida lo que dijo Sergio, es cierto. Antes de irnos al corte comercial. No, güey, es lo que pasa es decir, me cayó. Ok, entonces, bueno, a lo que voy, siempre yo desde mi punto de vista,
Pues yo siempre, como mi carrera tiene que ser comunicación, tenemos que ver toda la parte de, no, comunicación abarca todo, tanto la sociedad como nuestro día a día, el ser humano en sí, porque al final de cuentas el ser humano es un ser social por naturaleza. Se ha demostrado a lo largo de la historia, pero bueno, a lo que voy, es ¿Estás cierto. diciendo que los humanos tenemos naturaleza, puto? Al fin, no, o sea, independientemente de géneros y todo eso, estoy hablando como espécimen. Pero al final de cuentas, a lo que voy, siempre se nos ha visto, desde la educación que tenemos, por ejemplo, desde México, no nos vamos tan lejos ni a otro lado, de México siempre se nos ha inculcado en las materias que tienen que ver con ciencias exactas, por ejemplo, matemáticas, ciencias naturales, ciencia física, etc. Todas esas materias de datos duros y concisos, se nos ha inculcado que son las más importantes que tenemos, o sea, las que valen realmente, y las materias, o bueno, las carreras o conocimientos que tienen que ver con humanidades, si no es medicina o odontología o cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar del ser humano físicamente, no se les categoriza como una materia importante, ni tanto así. Por ejemplo, comunicación, la carrera de Sergio, psicología, al final de cuentas esas materias, y nuevamente Sergio, que se nos educó en que tenemos que tener bases de las materias de conocimiento, de datos duros para validar nuestra propia carrera. O sea, por ejemplo, espérame, no me cortes la expresión, aguanta. Entonces, a lo que voy, siempre, como lo dijo Sergio, se nos ha inculcado desde tiempos inmemorables, a lo que importa realmente son datos duros, y no importa las personas como tal, siempre se nos va a ver. No digo que ahorita con este podcast cambiemos a la humanidad, pero tenemos que tener conciencia de que a las personas siempre se nos va a ver con un número, cuando realmente no es así. Las personas no son números, las personas son seres vivientes y de un conocimiento sí, pero son distintas, cada persona es distinta, nada es igual, para cada persona hay un caso distinto. Pero al final de cuentas, para facilitar o para analizar más rápidamente, siempre nos vamos a que las personas son un número, ¿no? Pero bueno. Sí, güey, eso está muy culero. Horrible, verlo así está muy culero. Está hasta utilitarista, ¿no? Eso. Yo lo veo muy... Es que lo que dice... Materialista, inclusive materializan a la... No, pero materialista en el aspecto de lo económico, ¿no? Porque el materialismo psicológico, filosófico es otra cosa. No, yo lo que sigo alarmando es lo que dice... Yo me quedo con eso, güey. Que dice, intentar medir a las personas en la escuela, por ejemplo, cuando te dicen, tú eres un pendejo, sacaste 5 en matemáticas, pero a lo mejor el güey toca bien cabrón la guitarra, güey. Entonces, ya lo estás, tu sistema educativo, esto nació con la escuela prusiana en los años 1800, con el nacimiento de la revolución industrial, pero el decir, este güey es pendejo porque no saca 10 en matemáticas, y este güey es muy chingón porque saca 10, pero el vato nada más, pues a lo mejor estudió para el examen, pero no significa que él sea capaz a lo mejor de incluso entender lo que está haciendo. A lo mejor nada más está respondiendo de memoria. Entonces, está bien horrible que sí, güey, está bien horrible. Ese es un buen ejemplo de cómo la sociedad afecta el intentar medir las cosas, güey. Y pues sí, güey. Es como algo parecido, güey, de que también yo con él estoy medio peleado, es de cómo intentan todo a ponerle un número, güey. Es a lo que me refería hace rato, güey, retomando un poquito lo de hace rato, es de que a todos, de que no, pues me siento mal, ok, como cuánto más o menos, no, pues que me siento mal, güey, ya, ok, pero no es de, vete a la verga, güey, o sea, me siento mal, güey, no le voy a poner un pinche nombre, es mamón. Tengo un nivel 3 de depresión, pues nada. Ándale. Tengo nivel 7. Que para eso, claro, están las escalas, obviamente, la escala de Beck, las escalas de depresión de no sé qué, o sea, hay un montón. La más conocida es la de Beck, eso sí, y con la que he llegado a trabajar, por lo regular. Pero sí, güey, o sea, se me hace un poquito, o sea, para el ámbito de análisis se entiende.
porque necesitas un punto de partida y saber darte una idea ya un poco más metódica, más exacta. Aterrizada. Veas en psicología cognitivo-conductual. Y más numérica para poder dar un diagnóstico más exacto, digo, dándole valores a estos que pues no lo tienen, ¿no? Pero ya en la vida cotidiana, una persona que no sabe de este pedo, o una persona que pues así a día, güey, pues a todo intentar sacarle pues por este lado de que, no, pues es que, que le das un pinche número, güey, no sé, por darle un pinche número, no, pues me siento mal en un 5, esa es mamá, no estás tan mal, verga, güey, o sea, tú qué sabes, o sea, con lo que dices de que qué es real y qué no, güey, o sea, tú qué sabes qué tan real es ese pinche 5, güey, a lo mejor ese 5, imagínate si fuera un 10, verga, güey, o sea, tú qué comparas tu 5 con el de él, güey. Es ahí donde empieza a ver la interpretación, pues vaya. Hay una teoría. Ajá. Dime. Termina, habla. Hay una teoría que dice que ni siquiera estamos de acuerdo en que todos estemos viendo a lo mejor la misma tonalidad de un color. Puede que a lo mejor yo sepa que ese tono es rojo, pero al mismo tiempo puede que tú no estés viendo exactamente el mismo tono de rojo que yo. Y eso está bien pinche mindfuck, güey. Ojo, ahí hay algo importante que debes de también analizar. Al momento de que el ser humano es sociable, vive en una comunidad, una sociedad, ¿no? Entonces esa sociedad tiene ciertas reglas, o sea, volvemos a lo mismo. Las reglas de esa sociedad entonces se tienen que determinar o llegar a un punto en el cual las personas estén de acuerdo. O sea, nadie va a tener el 100% de la ganancia, pero tampoco va a tener el 0% de la pérdida. O sea, a lo que voy con esto. Es cierto que tú dices, es que yo lo veo azul, no, pero es verde. No, ojo, sí está bien. Pero cuando estás en una sociedad tienes que respetar la perspectiva de esa sociedad. O sea, el convenio que existe, claro, ese convenio no está escrito, pero ya está preestablecido. Entonces, la perspectiva de la comunidad también viene de la parte en el cual son las reglas no escritas. Esas reglas no escritas, no sé, por ejemplo, las reglas, la perspectiva de Coahuila, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No es la misma perspectiva de Guanajuato, ¿no? Sí, aunque pertenecemos al mismo país y hablamos el mismo idioma y se aparezcan las culturas, las perspectivas de esas dos comunidades son totalmente distintas. Sí, tienen semejanzas, sí, pero son distintas. Pero al final de cuentas, a lo que voy, todas esas personas, digamos 100 personas que forman esa comunidad, aunque ellas no estén de acuerdo con un punto de vista, lo tienen que respetar porque pertenecen a esa comunidad. Si no les parece y tienen desacuerdos, claramente el ser es totalmente libre de irse de esa comunidad y buscar la que más le convenga, o a la que más tenga ciertas semejanzas con su idealismo. Yo después de Adrián pido la palabra. Ajá, entonces a lo que voy, también tenemos que ver de ese punto de vista. Pues vas a ver. Yo tengo una pregunta entonces, a partir de eso, ya creo que ya encontré a lo mejor otro problema social, güey. El no entender los alcances de nuestra percepción del entorno puede recaer en la falta de empatía y a su vez esto desarrollarse en la polarización de la sociedad, de que pinches chairos, pinches fifís. O sea, sí se puede extrapolar hasta eso, ¿no, güey? Sí, güey, peladísima. Y te doy un ejemplo, güey. Venga. Una persona que no está consciente de su entorno, güey, así de simple, güey, va a ignorar un friego de información. Haz de cuenta que te estás aislando de un chingo tanto de experiencia como de experiencia, de interpretaciones, de puntos de vista, de información y de aprendizaje, güey. Todos estos al momento, como dice una de las leyes de la Gestalt, güey, que dice, toda la suma de las partes es mayor a estas, por así decirlo, que es lo que creo que una vez te decía, güey, de que si tú sabes armar
por separado cada pieza de un carro, güey, por así decirlo, a lo mejor es un poquito bruto el pinche ejemplo. Burdo también. Puto. Capaz si tú sabes hacerla, sabes, no sé, armar un carburador, sabes, armar y desarmar un pinche, yo no sé de carro, para que no anden con condensador de flujos, un condensador de flujos. No sé, pon lo que tú quieras, güey. Tú no sabes armar la base del carro, tú no sabes alinearlo, o sea, lo sabes por separado, pero al momento de integrarlo todo es algo completamente distinto, güey. A lo mejor eres experto armando un pinche motor desde cero, güey. Pero puta, ok, ahora instalarlo en, no sé, en tal modelo. Ay, cabrón. O sea, ahí es donde va a haber más experimentación y más prueba, güey, el cual tú vas a empezar a aprender, güey. Y es por eso que dicen que la suma de las partes individuales es mayor a estas, por así decirlo. Por ahí, güey, más o menos, pero se entiende la idea. Pero las sociedades en ciudad, güey, están súper individualizadas. O sea, la neta, güey. Sí. Toda la publicidad, Sí. todas las publicidades, todas las marcas, todo te obliga a estar individualizado porque es más fácil venderle a un individuo que a una comunidad. Entonces, ¿cómo chingados sales de eso, güey? Porque se generaliza, o sea, digamos, por eso de ahí van vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por eso de ahí van los grupos sociales, que en este caso son las tribus urbanas, ¿no? Al final de cuentas, las tribus urbanas o las tribus así que actualmente podemos ver muchos que se dicen, no, es que yo pertenezco a tal comunidad, ¿no? Que son como, por ejemplo, las más famosas, no sé, las personas que hacen deporte, etc., ¿no? Que tienen diferentes actividades o todas conjugan en que hacen las mismas, pero bueno, a lo que voy. Todas esas comunidades, al final de cuentas, son subcomunidades de una sociedad más grande. Ajá. De una más grande, siguen permaneciendo, sí, todas pertenecen a una sola, pero como que se dividen en varias, pero a lo que voy, al final de cuentas, todos parten del mismo punto desde un punto, ¿no? Y si tú atacas ese punto, o si te enfocas ese punto, vas a poder entender a todas las que se dividieron. O sea, es como, Hijo, o sea, no sé, güey, no estoy de acuerdo con eso, güey. Bueno, no, ajá, habla Sergio. Es que, sí, es que a lo que yo le entendía, y me corrijo, estoy mal, güey, es de que tú ya viéndolo desde el punto de vista de estas personas, güey, el típico ponerse en los zapatos, que pues no estoy muy de acuerdo con esta frase, pero pues es una... Ajá, que es lo que todos conocemos con empatizar, ¿no? No, pues ¿qué es empatizar? No, pues ponerme en zapatos del otro güey, va. Pero es de que, sí, güey, si tú te pones ahora sí en su posición, güey, lo cual mucha gente no hace, güey, por lo menos de que estamos en un sistema un tanto individualista, güey, que polarizado, que güey. Falta, pues, un poquito, estamos de acuerdo que pues, falta un poquito más de conciencia, güey, con varias personas, güey, con bastante gente, pero... O sea, poniéndote en ese aspecto, güey, tú ya vas a poder asimilar, no comprender o entender. Fíjate que me gusta más usar la palabra asimilar, más que nada porque es hacerlo tuyo, güey. Hacer la información que tú sabes, güey, hacerla tuya y tú comprenderla a tu forma, güey. No a una forma general, específicamente a tu forma, güey. Uh-huh. Asimilas la información, güey, y la procesas de una manera más interiorizada, y así puedes tener ya sea mejores respuestas, mejores pensamientos que se puedan mejores hablándose que se puedan ver reflejados hacia esta tribu, en estos grupos. Vayas a los grupos marginados o a los grupos que están muy acá aislados de la sociedad, por así decirlo. Güey, pero que hay por ejemplo, te voy a poner en perspectiva porque quiero aterrizar lo que tú dices y yo creo que es hasta cierto punto imposible, güey. Porque ¿cómo le vas a explicar a una señora que a lo mejor es súper provida? ¿Cómo le vas a intentar hacer que esta señora tenga empatía por otra mujer que a lo mejor es feminista, que está pro aborto, güey? No hay forma de que esta mujer intente empatizar con la contraparte, porque primero que nada no voy a intentar pensar por qué ella piensa así. Segundo,
ella ya es mi enemigo, o sea, desde cuando la veo, ella ya está antagonizada hacia mí. Entonces, tercero, a esta señora que es provida en internet, la han bombardeado su inteligencia artificial, el algoritmo que le recomienda lo que ella quiere ver, ya la ha bombardeado con ideas que le dan la razón. Entonces, ella, por más que no creo que no lo van a intentar, y eso es un problema bien feo, güey, lo que estamos, o sea, como sí. yo lo veo, está bien horrible, güey. Yo no creo que haya forma de salvar eso, güey. Es que no, ahora sí, güey, el punto aquí no es sobreponer tus ideales sobre estas personas, güey, porque ahí también estás haciendo algo mal, porque estás menospreciando las ideas de la otra persona. Ahora sí, pues prácticamente es pues respetar, o sea, sí, o sea, llegar a un buen diálogo, ¿sabes qué? Es que mira, no, pues que no sé qué, que es que la gente es así de mierda, o en el caso de los un pro aborto, ahora sí desinformado, por así decirlo. Ya, es que el mundo está sobrepoblado y que no sé qué, y de que nos vamos a morir de hambre, y que no sé qué, que puede que sí, pero por ahí no va la cosa, pues, o al menos no completamente, pues. Si no, son varios puntos, si no es de que... Yo sí veía a estas señoras, es que, porque, guacha, ¿cómo le puedes decir? Porque yo intenté ponerme en sus zapatos y entendí por qué son pro vida, güey. Porque en la perspectiva de ellas, estás matando a un bebé. ¿Sí me explico? O sea, que técnicamente no estás matando a un bebé, pero en la perspectiva de ellas, sí. No me acuerdo quién dijo esto, creo que fue un comediante, güey, que dice, entonces, ¿cómo convences a una señora de que matar a un bebé está bien? No mames. ¿Sí es dijo? No es... Para ella sí es eso. Es que para ella sí es eso. Sí. Insisto, no es sobreponer tus ideales, sino es de que también informar, güey. Una parte muy importante en esto, güey, es informar a la otra persona. Y no de la típica forma, güey, que nos encanta la mayoría de los mexicanos, güey, a la verga, güey. Y que espero y ojalá y cambie, güey. De que no, es que eres un pendejo, ¿cómo va a ser así? O sea, gente que se leyó a lo mejor un artículo que vio por ahí, ¿no? En una pinche revista de dudosa procedencia, ¿no? No, es que en tú. Se informó en los chistes de atrás del TV Notas, güey. Esa cosa es un pinche información. Donde venía, en pinche de esto donde todavía con Dorito, güey, a la verga. El Condorito está bien, puto. ¿Qué tal con el Condorito? No, sí, pero me refiero en la página que le seguía, güey. En la página, no en esa, en la de al lado. Matilda también está bien. El libro vaquero. Eso va. Pero el punto es de que, o sea, el punto no es desacreditar su punto, sino respetarlo, intentar entenderlo. Y ahora sí dar tu contraparte. Pues mira, supongo que lo dices. No, pues sí, es que no sé qué, que no sé cuándo. Por lo regularmente, esos tipos de personas cuando se ven así, es de que en discusiones pues siempre las menosprecian. O eso pienso yo. ¿Okay? No es algo que generalice, pero eso es lo que yo creo. Es de que, no, pues de que posiblemente pues, siempre las menosprecian, nunca las escuchan y pues ¿qué les queda, güey? ¿Qué les queda cuando te están insultando y están menospreciando tu ideal, güey? Pues atacar de vuelta, güey, porque ya me estás antagonizando. Si chingo a mi madre yo, chinga a tu madre tú. Ándale, pues prácticamente, y en vez de que... Chingamos pues, todos. Si ves, pues, todos chinguen a su madre, ¿no? Pues prácticamente, y el punto es de que saber de que no, pues, o sea, ¿cómo? No, pues que no sé qué, que no sé qué. Ok, entonces dices que se refiere a esto. Simón, ok, es que no comparto la opinión, pero, a ver, pero ¿por qué? Que no sé qué. Es que mira, es que yo pienso que a lo mejor, digámoslo con respecto a ser pro vida, con un pro aborto, que a lo mejor es algo muy polémico, ¿no? Sí, pero es nada más un ejemplo. Que dice de que no, pues que yo pienso que los proabortos sí es una opción y que no sé qué, pero es que no hay la suficientemente educación acerca de esto y poder ser una alternativa un tanto peligrosa para la población, más que nada por su salud y que no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué por su salud? Si nada más es, o sea, como tan medio acá, ¿no? Si nomás es sacarle el chamaco y ahí está. Y ya no pasa nada. No, es que mira. También digamos de que así por un de la nada se empieza a legalizar, no se comparte la información adecuadamente o es muy prematura la legalización de esta parte que pues ya es decisión a cada quien, ¿no? Pero es de que esa es una opción y que no sé qué, pero primero se debe de hacer esto, tenemos que tener en cuenta esto.
Ah, ok, eso no sabía. Y ahí empieza algo muy importante que es el mentado feedback, la retroalimentación. Por el culo, ¿no? No, por ahí no. Bueno, hoy no. Hoy es sábado, hoy no. Okay. El punto es de que, pues así, o sea, yo lo veo como un sano debate, güey. Yo creo que así, si ya, pues dice, no, pues sabes qué, es que no me sigue pareciendo tu idea, al chile me quiero mantener en la mía. Estás en tu derecho, ya, como gustes, no hay ningún problema. Ya así es como que... Pero, guacha, antes de ir con Armando, güey, porque yo sé que quiere hablar, quiero dar algo de lo que acabas de decir, güey. Yo, por ejemplo, te voy a poner en mi ejemplo de mi perspectiva, mi percepción comparado con este punto del pro vida y pro aborto. ¿Es diferente a la mía? No, yo te digo más bien cómo construí mi opinión al respecto, pero pero tienes, o sea, para darte la razón, güey. Porque tú estás mal. te voy a dar la razón, pendejo. Ok. Por ejemplo, lo que dijo este güey es, tienes que agarrar lo mejor de las dos partes para poder construir un consenso. Yo, en teoría, por ejemplo, lo más sano. Yo antes estaba como en el extremo de ser pro aborto por estar en contra de los pro vida que son de Dios, ¿no? Que están a favor de Dios. Y yo como era bien rebelde, no, Dios es puto, güey. La verga, ¿no? Nietzsche dijo que Dios se murió, entonces que chingue su madre también, Nietzsche. Todos chinguen su madre. No, pero, cabrón. No, pues así, por andar diciendo todos. Yo era bien rebelde, entonces, maten bebés. Pero el problema es aquí, güey. Yo dije, verga, si es cierto, no puedes matar a un bebé porque esto sí pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos era como un tema de debate. De a los 8 meses, 7 meses, no mames, ese bebé ya va al kinder, güey. Entonces, no puedes matar, o sea, es como ir al kinder un día y clavarle un cuchillo a tu hijo en el que está sentado en la butaca y, bueno, lo aborté un poco tarde, pero lo aborté, no. Entonces, sí, para poder encontrar un consenso me puse a investigar y dije, güey, no. Tiene que ser a lo mejor abortar hasta la semana 14, por ejemplo, que es cuando se empieza a generar el sistema nervioso. Y a partir de ahí, si hicieras un aborto como es del grado de cortarle partes al feto, ahí sí sentiría dolor, güey, estarías torturando a alguien. No mames, eso es inhumano, no podemos hacer eso. Antes de la semana 14 sí se podría, güey. ¿Sí me explico? Sí, entonces, sí. Sí, tomé como lo mejor de las dos partes para poder llegar a un consenso. Sí se puede abortar, pero hasta esta fecha, güey, no mames. Ya después sí. Entonces, sí es cierto, güey, sí, pero es muy desgastante porque sí tuve que investigar un buen rato, güey. Entonces, pues yo creo que eso no va a pasar, güey. No hay forma de que la gente investigue de todo para poder generar una opinión de todo, güey. Entonces, por eso eventualmente se van a ir a un... Sería lo más ideal, pero pues... Mira, yo te puedo decir esto, ¿no? Al final de cuentas, ya no vamos, bueno, yo no voy a hablar sobre esta polémica del aborto, no, mira, yo que te voy a decir... Sí, la verdad, sí. No es que esté en contra no estoy en contra, güey, yo estoy totalmente a favor, pero bueno, esa es ya decisión de la mujer, es su cuerpo, huevo. No es mío, ella tiene totalmente la libertad de escoger y hacer lo que quiera, pero bueno, sí, a lo que voy, güey. Mira, tienes que analizar que para crear un mensaje, por lo menos en comunicación, se nos ha inculcado, se nos ha enseñado que tenemos que ver hacia quién va dirigido para poder tenerle el mensaje, y al final de cuentas el mensaje lo das para dar a conocer algún punto de vista, una noticia, lo que sea. Entonces tienes que analizar tu público. Lo que tú dices, por ejemplo, si yo voy y quiero darle un mensaje a las pro aborto, no voy con un mensaje pro vida para ellas, es evidente, güey. Yo tengo que dar un mensaje dirigidamente para ese público. Tengo que analizar hacia quién va dirigido, no voy a lanzar un mensaje nada más así porque si no, tienes que crear un mensaje que va específicamente para ese público. No sé, me estoy volviendo al punto, pero al final de cuentas es eso. Por eso es a lo que voy, güey. Todo esto empezó, si no me recuerdo, porque ya nos fuimos muy lejos. O sea, la verga, güey, nos fuimos, Simón, pues tú dale, güey. Recuerda que que empezó todo porque dijiste que cómo, a ver, ayúdame a recordar, de cómo le metes el dedo a una papaya caliente. De cómo esto la falta de empatía y percepción se extrapola a temas sociales, güey.
pero al final de cuentas, volviendo, por disculpa, volviendo andamos en el cerro, güey, andamos en el cerro, sí, pero tú ya dale, güey, andamos maneja, en güey, el cerro. ya no hay calle, güey, ya no, tú písale, Pero güey. a lo que voy, bueno, del punto de la perspectiva, ¿no? Sí, es que ya nos fuimos bien lejos, ya nos fuimos. Todos estamos encuerados y ay, caballo verga, ¿no? Sí, yo estaba chiflando de vacas. Disculpe que nos regresemos al tema, pero es que ya nos fuimos bien. No, tú dale, güey, regrésalo, no hay pedo. Dale, regrésalo. O sea, el tema de la perspectiva, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener en conciencia que al final de cuentas, la perspectiva es el punto de vista de... verga, se me fue el avión bien gacho, güey. Ayuda, güey, ayuda. El pajarito. No, ese güey está bien pedo, la verdad. Dale a la página que sigue, lo que estabas leyendo el script, así del guión. Dale más abajo al teleprompter, güey. No escucho el apuntador. Nada, pero al final de cuentas, mira, estábamos con los mensajes de la sociedad y cómo cómo nos manejamos y cómo tú dices que no se puede considerar esto, ¿no? Ajá. Yo estaba ahorita analizando bien lo que estabas peleando con Sergio. Bueno, no peleando, estaban analizando no, sí le pegué un putazo. Los mensajes, el cómo tú te vas a dirigir o cómo vas a dirigir los mensajes si existe una persona que choca con la idea del mensaje, ¿no? Sí, güey. Así es. Pues muy bien. Tienes que analizar que la persona, que en este caso voy a ser yo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo voy a dar un mensaje hacia la comunidad A, pero la comunidad B, yo no me voy a dirigir a la comunidad B, entonces no voy a apelar lo que ellos digan porque realmente no me interesa, yo me quiero dirigir hacia la A, hacia la comunidad A. Entonces este choque es tenemos que comprender que nosotros, yo, por ejemplo, como comunicólogo que tiene que generar noticias y analizar situaciones, poco a poco las generaciones se van atrasando, se van quedando, vienen nuevas generaciones. Entonces, muchas veces se nos inculcó, se nos enseñó que dejemos de lado porque ellos ya pasaron su tiempo. Ya ellos no tienen ya casi, ya no nos interesa, aunque suene culeo, aunque suene culeo, no te va a interesar porque al final de cuentas lo que quieres es generar ruido en tal sociedad, que es sociedad A, ¿no? Ajá. Entonces lo que pasa es que empiezan a dejar de lado a las otras sociedades y entonces a las otras comunidades. Sí. Que en este caso es la comunidad A, la comunidad B, C y todas las que conllevan, ¿no? Porque yo me estoy enfocando nada más a una. Entonces también tienes que analizar que la perspectiva, o bueno, el punto de vista al que te quieres enfocar depende de tus, del público al que te diriges. Del target. Del target, exactamente. Es el nombre correcto del target. El target. Pero bueno, volviendo, déjenme lanzar un punto que tenía ayer que estaba pensando. Dale. Que yo, a ver si coincido con ustedes. No. Que yo estaba analizando el significado de la perspectiva, ¿no? Ya volviendo al punto inicial. Y estaba analizando, bueno, yo llegué a una deducción, a ver si estamos todos de acuerdo, me pueden complementar, que la perspectiva por sí sola no tiene tanta importancia porque necesita de un complemento para que tenga un significado o un significante, o que tenga un significante. Significado, significante y contexto, diría yo. Exactamente, porque por sí sola no funciona. Es, por ejemplo, una bala. Una bala necesita de un detonador para que la bala tenga el propósito, que es ser lanzada hacia un objetivo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, si tú tienes, digamos que la perspectiva es la bala y el complemento es a lo que me quiero enfocar, por ejemplo, la perspectiva de una comunidad, la comunidad es la pistola. La comunidad es el detonante.
y la perspectiva es la bala, o sea, se complementan para que tengan un significado, para que tengan un propósito ambas, porque por sí solas no funcionan, no tienen sentido, diré yo. No tienen sentido exactamente. Entonces, al final de cuentas, ese punto de vista, bueno, este concepto, estaba analizándolo ayer, no sé si chocan o es que me pueden... Lo que se me hace raro, güey, aquí lo que se me hace injusto es que sí, la bala ocupa el contexto del arma para que pueda poder tener sentido, pero hay gente a la que toda la vida a lo mejor nada más le enseñan esa bala, güey, nunca le enseñan la pistola. Y qué tan cierto o qué tan justo es decir, bueno, mi percepción o en mi vida nada más he visto la bala y yo no tengo ningún otro punto de referencia. ¿Cómo le hago? Por eso. Ay, sí está cabrón, güey, porque pues es algo que pues sufre pues ya la parte de la educación, ¿no? También, pues de que no todos no tienen el acceso a esta, güey, o no saben por dónde buscar, posiblemente, o no saben qué buscar, güey. Ahí lo importante, güey. Pero pues es por eso que teniendo empatía, güey, que creo que es una parte crucial aquí dentro de la perspectiva de cada uno, güey. Una parte crucial de la perspectiva, güey. Teniendo la empatía, güey, necesaria, güey, es ahí donde se va expandiendo de una manera más consciente la pinche información, güey, para que la gente pues empiece a saber, si no bien hacerse, si tal vez no hacerse más bien expertos en el tema, al menos que tengan un conocimiento un poquito más extenso o más amplio, por así decirlo, o que al menos que hagan conciencia, güey. Puta, si tú hiciste que alguien hiciera conciencia, güey, acerca de algo, que él solito lo razonara, verga, güey, ya, neta, es un paso súper, súper grande. Yo en lo personal empecé por mí, güey, porque hace poco tiempo, no hace mucho, güey, yo era más como de este lado de súper liberal y de que sí, las empresas y consumir y el capitalismo está bien vergas, pero ahorita ya no estoy de acuerdo con el Adrián de hace un par de años, güey. Entonces, está muy pendejo. Sí, está bien imbécil, güey. Yo al chile si lo veo le meto un vergazo. Pero al de ahorita no, al de ahorita sí me cae bien. Es bien bonito, güey. No, pero sí te sigo con eso que dices de la perspectiva. El contexto te va a ir formando, pero es difícil porque yo también tuve que buscar y hay veces que tú solo te mientes para decir, no, yo quiero ver esto. Y si ves una opinión contraria, dices, pinches comunistas, pinches pendejos. Pero empiezas a leer, empiezas a entender, empiezas a recapacitar y dices, verga, igual y no está tan mal. Pero ¿cómo se llama? La capacidad para poder recular sobre una opinión que tenías es bien difícil porque muchos van a decir, pinche inconsistente, pinche incoherente, ¿cómo cambias de opinión? Pues sí, pendejo, lo mejor es cambiar de opinión, es cambiar de perspectiva, cambiar de percepción, pero de percepción, de perspectiva. Es admitir que te equivocaste, güey, sí, y no cualquiera lo hace, pero eso yo diría que es un tema más extenso a hablar en otra ocasión, güey, porque sí abarca muchísimos más temas. Mira, es que, bueno, déjame lanzar ahí una opinión mía. Al final de cuentas volvemos a lo mismo. Los últimos 5 minutos para no ser tan largos más. No, sí. Son 10. Va, date. Mira, al final de cuentas volvemos a lo mismo. Y tú estás partiendo de que el ser humano siempre se ha considerado que nuestro pensamiento es algo escrito. Algo que que ya se escribió con pluma en una hoja y ya no se puede borrar, ¿no? Pero no, el ser humano, su conocimiento está en constante cambio. ¿A qué voy con esto? No sé, por las vivencias que has tenido, por lo que has visto, por lo que has adquirido a lo largo de tantos años, tu yo de hace 2 meses, no nos vamos tan lejos, tu yo de hace 2 meses no es el mismo que está actualmente. ¿Por qué? Porque el ser humano está en constante cambio, en constante evolución, para bien, para mal, ya depende de la situación en el que se encuentre, pero al final de cuentas el ser humano no es algo que ya esté escrito y ya esté planificado que sea así, no, el ser humano no es algo tangible, no es algo que yo pueda agarrar como el celular y decir, existe el celular, ¿por qué? Porque lo tengo aquí en mis manos. El ser humano existe, nuestra conciencia existe. Existe realmente porque no la podemos tocar, pero al final de cuentas es eso. No es algo tangible, ¿no? Y es algo que se nos ha inculcado. Exactamente, se nos ha inculcado eso de que si no es tangible, si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, no lo puedo hacer esto, no existe.
que es el comentario más pendejo, güey, que se me puede, que en mi opinión podría decir alguien que, ay, que soy ateo, por ejemplo, el típico ateo de, es que si no lo veo no existe. No mames. No. Yo sí soy ateo, pero no por eso, no mames. No. O sea, es el comentario más pendejo, dando un ejemplo. Ya me ofendí. Sí, pero no estamos hablando no estoy hablando de religión. Perdón, güey, Estoy hablando de ser humano. El ser humano siempre, y es algo que me choca a mí porque al final de cuentas, es más sencillo el explicar algo con las ciencias exactas. Por ejemplo, en este caso con matemáticas, es más sencillo explicar una encuesta con matemáticas que vivir en la incertidumbre, que explicarlo de forma de forma cualitativa. De forma cualitativa, de forma individual, es a lo que voy. Y es mucho, y yo lo he visto, por ejemplo, las investigaciones de comunicación, de todo lo que tenga que ver con una sociedad, psicología, todo eso, tú métete a las investigaciones que ha hecho esas doctrinas y te vas a dar cuenta que la mayoría son cuantitativas, que tienen datos matemáticos, datos de ciencias exactas. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más fácil explicar eso, algo que se puede replicar, a explicar algo que a lo mejor no se pueda nunca volver a replicar, pero entonces o sea, basarse en el puro logos, güey, ¿no? Pues sí, porque retomando un poquito lo que dice Armando, porque pues, la gente por lo regular, lo que te decía hace rato, güey, quiere tener un control, güey, siempre quiere tener un control de, güey, poniéndole un número a algo, güey, tú ya sabes, bueno, es como decir, pues no me va a faltar dinero, chinga, pues ¿cuánto tienes? No, pues no sé, pero me dijeron que no me va a faltar nada. Ok, cabrón, pero ¿cuánto dinero vas a tener? No sé. Pues a la verga, se va a tener la incertidumbre de que, verga, pues, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto tienes en el banco? Pues, ¿cuánto es esto? ¿No? O sea, ¿cuánto es? ¿O cuánto? ¿O en qué cantidad tienes? Pero es como de que, o sea, no vives en una incertidumbre o en una inseguridad, por así decirlo, en algo incierto. En algo incierto que pues no sabes ni siquiera es seguro, no sabes ni siquiera si es tangible. Es por eso que a veces pues te digo, el hecho de hablar de Dios, a lo mejor ahorita pues como tú dices que lo que dijo Nietzsche, de que pues nosotros, de que Dios está muerto, nosotros lo matamos, es porque pues por eso, güey, porque la gente empezó o a lo mejor me equivoco. Entonces ya es mera raciocinio mío, yo creo que sí me voy a equivocar, espero y vea un comentario por ahí. Es de que pues desde mi opinión es como de que pues en algún punto nosotros queríamos tener el control de algo un poco más cierto, güey, no solamente tener ese salto de fe que es tener nada más únicamente de que si eres una buena persona te vas a ir al cielo, cabrón, pues, un chingo de cosas, ¿no? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque ni siquiera es algo cierto, ni siquiera sabes qué te va a deparar, ni siquiera sabes qué tan bueno tienes que ser, ¿no? Pues es que es así. Y pues de alguna forma quieren tener, ahora sí pues te digo, a la vista todo, porque si no es como de que verga. Yo te digo lo que yo soy ese güey de hace 2 años. Yo soy ese güey que tú dices, güey, el que quiere medir todo, güey, el que quiere pragmatizar todo, güey, el que quiere a huevo usar la lógica para explicar todo. Pues ese güey es un pendejo. Por ejemplo, en el aspecto del ateísmo, soy ateo, pero no porque vaya, Dios me caga y es puto y chinguen a su madre todos los que son creyentes. No, al contrario, yo me emputo, güey, cuando veo a alguien diciéndole, tú crees en Dios, pinche pendejo, ¿te crees? No, cabrón, espérate, cállate el hocico. No tienes por qué hacer menos a alguien que sí cree en Dios. Es algo muy importante, eso me emputa, güey. Me emputa cuando veo a un ateo, güey, bueno, no, una mierda, güey, no un ateo. A un mierda, güey, intentando hacer menos a alguien por sus creencias, pero desde su perspectiva, él es pendejo. Es como porque yo ya me hice una historia en donde la gente que cree es idiota, güey, cuando en realidad no es cierto, güey, no tiene nada que ver. Y es un problema de falta de empatía desde nuestra perspectiva. Estamos bien alienados, güey. Estamos bien alienados todas las personas, güey. Todos tenemos como dice el Aldo, güey, todos tenemos en nuestra cabeza nuestro propio culo, güey, y nunca la queremos sacar. Al chile yo sí recomiendo que de vez en cuando intentemos pensar, comprender, intentar sentir a la otra persona, güey, porque no se puede, pero no intentar de forma egoísta
en el pensar en cómo me ve, sino en pensar cómo él ve. Ah, cabrón. ¿Sí me explico? Ah, perro, un aplauso, un aplauso. Exactamente, Me mamé, al final güey. de cuentas, la perspectiva depende de la persona. O sea, tenemos Ujú. que comprender que lo que yo analizo, lo que yo comprendo, lo que yo analizo y yo comprendo es lo mío. Pero no va a pensar lo mismo la otra persona, pero a ver, podemos platicar, podemos analizar nuestras perspectivas y llegar a un punto medio. O sea, podemos, en vez de solamente encerrarnos en nuestro pensamiento, intentar expanderlo y llegar a un diálogo, porque al final de cuentas, somos unas personas que tenemos la manera de poder comunicar nuestro sentir, y si no lo hacemos, estamos pendejos porque no nos damos a expresar, no nos damos a comprender, y eso puede afectar a un choque de comunicación que al final de cuentas no se genera nada, y al final de cuentas por eso se inician las peleas, las agresiones. Ya pasamos de lo mental o personal a ya lo físico. Ya sé a dónde vas, güey. Por ejemplo, vamos a suponer a uno de estos güeyes que son los extremistas de Estados Unidos, que son los rednecks, acá bien cabrones, que se les dice, ¿no? Que son como de, supremacistas blancos, güey, supremacistas blancos. Vamos, yo sé que están de la verga porque son muy intolerantes y no hay que tolerar la intolerancia, pero ¿por qué son así, güey? Simón, verga, no. ¿Por qué son así? Bueno, ¿por qué? Porque tienen una sensación de falta de definición cultural. Estos güeyes, si te fijas, estos güeyes no tienen nada que los defina o que los haga parte de una cultura más allá de las armas y del, mi país. Si les digo, si les quitas el nacionalismo y les quitas sus armas, ya no son nadie, güey. Y eso no debería decir, qué pendejos, no, al Chile hay un problema ahí que no se está tratando, güey, de darle identidad a ciertos sectores de muchas poblaciones. Y con eso te puedes decir un chingo de extremistas, güey. Son simple y sencillamente gente que encontró una familia, una identidad en algo muy nocivo, güey, pero a lo mejor eso se podría curar, güey. Bueno, pues ya aquí cerrando, güey, porque ya esta madre ya nos está corriendo el señor aquí, el que barre. Dile que aguanta, paga, no estoy tan peda. Don Rafa, espérese. Pues ahí estamos, Rosita. Hay un tema pues con el que quisimos empezar. Al Chile, pues yo lo propuse, dijimos que a lo mejor, pues. Dice mamota y es un tema demasiado complicado. Muy complicado. Más que complicado, yo diría extenso, insisto. Más que nada extenso. Sí. Porque aplica muchísimas de estos, pero pues intentamos abarcar pues lo más que pudimos, ¿no? Alguna pequeña aportación de parte de nosotros. Hermanito. No, pues exactamente como dijo Sergio, es un tema que actualmente estamos conscientes de que no lo vamos a abarcar en una hora, es muy poquito tiempo, no se puede sintetizar en menos en 60 minutos, es muy probable hacer eso, pero pues al final de cuentas no estamos cerrados a las opiniones, pues es que lo compartimos para que ustedes también den su punto de vista y analicen y comprendan el filosofen sobre realmente qué es lo que estamos haciendo mal. No sé si me logro explicar. Que solamente entre por un oído y salga por el otro, cabrones. Yo lo que creo es que si alguien empieza a intentar cambiar de opinión, no nada más por sino por lo que se venga, güey, de lo que platiquemos, yo creo que ya es de gane, güey. Siempre y cuando alguien intente decir, estos güeyes están mal, pero yo voy a investigar por mi cuenta, voy a formarme una opinión de por qué están mal, yo creo que ya sería un gane, güey, que alguien empiece a intentar investigar. Bueno, el Sergio está mal, yo no. Ok. Está mal por eso. Pues qué chingón. Ya sabes algo tú, como yo ya sé algo también. Exactamente, todos aprendemos y todo esto se construye, pero igual también cabe resaltar, güey, que no llegamos a nada, güey, no concluimos nada y no creo que concluyamos nunca nada, güey, porque esa es la puta idea de la vida, güey. Al Chile llegamos aquí para morir, a huevo. Cabrón, no, jefe. Trabajo el lunes, no sea mamá. ¿Qué pedo? Es que se metió un señor aquí, pero con su esposa se metieron aquí a hacer cosas. Pero pues bueno, con eso queremos cerrar. Mucho gusto, güey, haberlos conocido ahorita que estábamos aquí en la banqueta pisteando. Yo ahorita me lo voy a pistear a ver si no me quiere agarrar ahorita el placón de regreso a mi casa. Cállate, no. Sí, güey, ya sé. No, pide un Uber, güey, y le pegas un putazo, güey.
lo asaltan. Arre, ¿A pues. qué pasa el camión para el centro? No, ya no, a esta hora ya no, güey. Hasta ahora ya nomás pasa Ya valió, ya. sí, a punta de Me voy Gustavo. Pues me voy por la rotonda. bueno, despídenos, Adrián. Bueno, pues la conclusión que quiero llegar es que básicamente nunca vamos a llegar a ninguna conclusión. Eso es lo que quiero decir. Muy buenas noches. Ok. Se lo lavan. Un beso.